Hola, muy buenas. Hoy vamos a dar comienzo a la primera entrevista para el canal de Novela Histórica. Dio la casualidad de que cuando empezamos a montar toda la estructura salió en aquel momento el libro de Mario Guillén, Nazarí. Y me pareció conveniente el aprovechar la coincidencia y que fuese la primera publicación en Instagram y que la primera entrevista la realizásemos también a través del canal de Novela Histórica. Muy buenas, Mario. Enhorabuena. Hola. Muchas gracias. Ya he publicado la reseña y mi opinión, pero ahora quien tiene que contarnos eres tú. Yo la primera pregunta es obvia. ¿Cómo fue el proceso de documentación para poner a la luz a un personaje histórico de tanta importancia y que es desconocido para el gran público? Todos conocemos lo que es el final del reino nazarí, pero nadie sabíamos lo que era cómo se había fundado. ¿Cómo fue todo ese proceso de documentación y la idea para contar en una novela histórica sobre este personaje tan fascinante? Pues bueno, como bien dices, es verdad que sobre la etapa final del periodo nazarí hay mucho escrito, en novelas y también por parte de historiadores. Pero sobre el origen es verdad que no encontraba casi nada. Y el tema de este personaje, encontrarlo, decidí escribir una novela, me lo encontré documentando para mi primera novela, que también está ambientada en el reino nazarí, en la etapa final. Y cuando me lo encontré, dentro de todo el proceso de documentación que llevé a cabo para esta, me di cuenta de que era un personaje muy potente de nuestra historia y que había sido un poco ignorado también por historiadores, incluso por la novelística, por supuesto. Entonces decidí que ese personaje merecía una novela. En aquel momento no me sentía preparado, hace ya más de 10 años cuando me lo topé, pero lo guardé en la recámara para un momento en el que sí tuviera ya ese bagaje de haber escrito más tiempo, de haber documentado más sobre el Al-Ándalus, para poder lanzarme con esta historia. Y eso llegó pues hace 2 o 3 años, que fue cuando me embarqué en este proyecto. La verdad está dicha que los personajes son significativos. Hay muchos personajes que se pueden considerar los protagonistas. Pero para ti, ¿cuál es el auténtico protagonista? Bueno, el protagonista como tal, indiscutible, es Ibn al-Amar, que es el fundador del reino nazarí de Granada, del Emirato nazarí de Granada, mejor dicho, y de la dinastía nazarí. Pero su contrapunto también tiene mucha importancia, aunque no sea el protagonista principal, se puede considerar también protagonista. Sería Fernando III de Castilla y de León. Pero voy a ir un poquito más allá y considero que tanto uno como otro tienen detrás, a la sombra, dos personajes que influyeron muchísimo, que fueron los verdaderos artífices de sus logros. Por la parte cristiana, por la parte de Fernando III, está Berenguela, su madre, que es la responsable de que él sea rey, primero de Castilla y luego de León, que se produzca esa unificación, personaje muy potente también, el de Berenguela. Y por la parte andalusí, por parte de Ibn al-Amar, tenemos a su abuelo, Asquilula, que según las fuentes fue el que lo ideó todo y el que estuvo siempre apoyándolo y encumbrándolo como emir, primero de una pequeña zona del Andaluz y finalmente de todos los restos que se habían quedado del Andaluz en la batalla de las Navas de Tolosa. A mí me llama la atención en toda la historia el retrato costumbrista que haces de la vida a ambos lados de la frontera. Pero bueno, mucho más sobre la zona nazarí. ¿Has encontrado documentación que narre que la vida era tal como la cuentas? Sí he encontrado textos, es verdad que es más difícil encontrarlos y muchos de los datos se intuyen de otro tipo de textos, textos políticos o religiosos, ves pinceladas que intuyes como en la vida cotidiana. Para el proceso de documentación de esto sí he utilizado incluso textos posteriores, que en esta época, podemos imaginar ahora, vivimos en un constante cambio, pero en aquella época era más estática. La vida cotidiana no sufrió una importante evolución a lo largo de varios siglos en la etapa andalusí. Entonces usé tanto textos del siglo XII, siglo XIII, como de la etapa final andalusí. Pero realmente es complicadito encontrar textos sobre eso.
a lo largo de la novela describes a las mujeres como, bueno, por decirlo en una palabra bastante actual, empoderadas. Son unas mujeres de una personalidad muy fuerte y son unas mujeres importantes. Realmente las mujeres en el mundo musulmán en aquel entonces tenían la importancia que dejas ver, y tanto en la vida familiar como la vida social, como en la influencia en el gobierno del reino o del Emirato nazarí. El problema de la mujer en el Islam medieval es que las fuentes son escritas por hombres, las fuentes históricas, y se ignoraba a la mujer directamente. Incluso voy más allá, en la relación de hijos de muchos emires se ignoraban o se evitaba nombrar a las hijas. El que no se nombre no quiere decir que no existieran. O sea, los emires tenían hijas, tenían esposas, aunque apenas se nombraran. Y de igual manera, que no se nombre que la mujer tenía poder y que tenía influencia y que tenía su carácter y su personalidad, no quiere decir que no lo tuviera. Entonces, yo creo que lo que he intentado a través de este libro es reflejar una realidad que se intuye, que tal vez no se dice a las claras, pero que sí se intuye. Conforme nos vamos acercando a la etapa final de Al-Ándalus, encontramos más textos, se va diluyendo esa especie de ocultación de la mujer, si encontramos referencias a mujeres que tuvieron mucho poder en la corte nazarí, como Isabel de Solís, como Aisha, la mujer de Muley Hacén, que sí tuvieron influencia directa tremenda en la política del Emirato. Pero en esta etapa, en el siglo XIII, siglo XII, es más complicado. Aquí las fuentes las ignoran más, o sea que es más intuición lo que he aplicado. Yo creo que tiene mucha influencia tu perfil profesional como politólogo y como sociólogo en dibujar y en diseñar unos personajes tan potentes y de una psicología tan importante. ¿Estoy equivocado o es así? Para nada. Está en lo cierto. Realmente la política es muy importante en esta novela, los acontecimientos políticos. Por algo es novela histórica. Intenta narrar una serie de acontecimientos en un periodo histórico, pero nunca olvida el personaje. Yo siempre insisto que el personaje es lo principal, por algo es novela. Es novela antes que histórica. Y bueno, para eso sí he recurrido a técnicas de mi carrera, de sociología, intentar hacer una investigación y una especie de empatía histórica, de ponerme en el papel de ese ser histórico, esa forma de ser histórica. Hay muchos acontecimientos que ahora vivimos de una manera, pero que en otra época pasada pues no se afrontaban de la misma manera que ahora. Y eso es lo que intento reflejar, a esa manera de afrontar la vida en el pasado. Me llama la atención de que Alamar es una persona de una paciencia increíble. Es la tranquilidad, es el saber estar en cada momento en su punto. La Realmente verdad fue es que por lo que se intuye nuevamente, porque sobre Inna Alamar tenemos muchas pinceladas, pero no hay textos únicos que hablen en profundidad de él. Entonces tenemos muchos datos que nos dan una idea de cómo era. Y por lo que yo he visto a lo largo de esos datos, veo que era una persona sobre todo con una fuerte determinación. Cuando tienes esa determinación y tienes claro tu objetivo, consigues eso precisamente que estás diciendo. Hay una paciencia infinita, no precipitación y saber esperar al momento adecuado para cada uno de los pasos que quieres dar. Y eso sí lo tuvo Inna Alamar. Poquito a poco, fue consiguiendo todos los logros que quería sin perder de vista su objetivo final. Eso lo da pues, un carácter firme y con gran determinación. dos preguntas finales. Una primera pregunta sería, ¿tú crees que si no hubiese existido un personaje como Alamar, el periodo de Reconquista se hubiese acortado bastante? Por supuesto. Es muy buena pregunta, yo creo que sí. Después de las Navas de Tolosa, Al-Ándalus quedó en una debacle tremenda, estuvo a punto de desaparecer, engullida por Castilla. La habilidad extrema de Inna Alamar fue lo único que la salvó, no tengo duda. Hubo otros intentos de otros emires, aparecen reflejados en la novela, como Ibn Hud, en la zona de Murcia, o Mardanis, en la zona de Levante, también en el Emirato de Niebla, pero no tuvieron ese saber negociar cuando tuvo que negociar y ceder cuando tuvo que ceder, y cuando plantar un muro y plantearse incluso batallar cuando fue necesario. O sea que esa habilidad extrema fue lo que salvó al Al-Ándalus y consiguió que perviviera durante más de 2 siglos y medio, como de hecho hizo. Y por último, antes de despedirnos, yo quisiera
lanzarte un reto, Mario. A mí me gustaría que si estarías dispuesto a hacer una videoconferencia por Zoom con el número de miembros del grupo que tú decidas, 20, 25, los que consideres oportunos, pero para ello yo propondría un reto. Para acceder a esa videoconferencia serían los 25 primeros miembros del grupo que hiciesen una reseña de más de 150 palabras sobre tu novela. Fijaríamos una fecha y una hora que a ti te convenga, yo me ocuparía de moderar esa reunión y ahí te someterías al tercer y cuarto grado con todos los miembros del grupo que participasen y hablaríais, como se decía antiguamente, a calzón quitado sobre los personajes, la novela y lo que considere oportuno preguntarle los elegidos. ¿Estarías dispuesto a llevar adelante ese reto? Un sí rotundo. Me parece una idea estupenda, una idea fantástica y además creo que es necesario, porque ese feedback entre escritores y lectores nos enriquece mutuamente. La verdad es que nos aporta muchísimo, aunque parezca que no, a los escritores para saber cómo está calando nuestra obra y por dónde debemos ir en siguientes obras. O sea que, por mí, fantástico. Ya lo sabéis, amigos, miembros del grupo, aquellos 25 primeros que sean capaces de, si les apetezca tener una hora y media hablando con Mario, hacer una reseña de 150 palabras mínimo, contándonos lo que opináis de la novela. Y yo, por último, Mario, quiero, antes de que te despidas, reconocer que soy un enamorado de tu tierra, de Granada. Y no me quiero despedir sin citar los versos de Francisco de Asís, que fue un mexicano que vivió en Granada, poeta mexicano, y que se casó con Beatriz y en la Puerta de la Justicia había un ciego que estaba quieto y pedía limosna. Ese ciego no solo era ciego, sino que era mudo y era sordo. Y Francisco Asís, hoy en día en la Torre de la Vela de la Alhambra, están grabadas sobre piedra unos versos que a mí me emocionan y me parecen preciosos, y que dicen: dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Y creo que es cierto. Creo que es una ciudad preciosa, con una gente encantadora y con unos autores francamente buenos. Añade lo que consideres oportuno, Mario. Bueno, muchísimas gracias en mi nombre y en nombre de todos los granadinos por eso tan precioso que acabas de decir. Y para todo el grupo, pues muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí. Estoy encantado de haber participado en esta primera charla del canal de YouTube y de formar parte del grupo, por supuesto. Ánimo a los administradores para seguir con esta labor. Y ánimo a ti en representación de todos los autores por hacer novelas tan fantásticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.